Bendiciones, soy Dimari Hernández. Y yo soy el pastor Josué Hernández y somos de la iglesia Camino Vivo, Aceite Fresco en Carolina del Sur. Y estamos bien contentos de poder realizar este discipulado. Lo hacemos todos los miércoles como congregación de 7 a 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Y habíamos tenido un receso. Tuvimos un receso por el tiempo de Navidad, ¿verdad? Por esa temporada, que también es una temporada muy bonita y la pasamos muy agradable, pero ya comenzamos nuevamente a la carga. Y es tremendo poder tener la oportunidad de profundizar un poco más sobre los temas que se han tocado a través de los servicios congregacionales. El pasado sábado tuvimos un servicio poderoso donde la palabra predicada a través del pastor Josué Hernández, tocaste el tema de Daniel. Así, estuvimos hablando de Daniel, nos enfocamos en el primer capítulo de Daniel y de verdad que fue una palabra bien poderosa. Si usted no la ha podido escuchar, mire, puede ir al canal de YouTube, Camino Vivo, Aceite Fresco, y allí puede encontrar la palabra que se habló el sábado. Así es. Y de hecho nosotros de lunes a viernes nos reunimos a las 4 de la mañana hora de Puerto Rico, 4 de la mañana hora Carolina del Sur. Y 5 de la mañana hora de Puerto Rico. Y es a través del canal de la Red Global de Camino Vivo, porque juntos todas las congregaciones nos unimos para la oración de intercesión de madrugada. Pero nuestro discipulado son los miércoles de 7 a 8 de la noche aquí en Carolina del Sur. Mire, y si usted no ha tenido la oportunidad de reunirse y de levantarse temprano en la mañana para dar ese tiempo de oración e intercesión, yo se lo recomiendo porque son tiempos donde la oración es la guía del cristiano en esos tiempos en ese día a día, quiero decir. Y de verdad que, mire, se dan poderosas esas oraciones. Así que únase, y si no se puede unir por cualquier razón, mire, usted la puede continuar luego en YouTube. Va a donde dice Camino Vivo Global y usted se va a poder conectar y la va a poder entonces escuchar. Y a nosotros puede seguirnos a través de nuestra iglesia Camino Vivo Aceite Fresco, también a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, ¿verdad? Donde vamos compartiendo anuncios y segmentos de las palabras que se comparten cada uno de los servicios congregacionales. Amén. Pero hoy decidimos hacerlo distinto, aunque siempre a través de los discipulados tomamos ciertos temas que son seleccionados para nuestro crecimiento, no solamente como cristianos, sino como líderes o ministros del Señor. Pero en esta ocasión, como vamos por el día 10º del ayuno de Daniel, hemos decidido trabajar ese tema en esta ocasión. Sí, hemos decidido trabajar lo que es el ayuno de Daniel. Ya llevamos 10 días en este ayuno, ¿verdad? Y han sido unos 10 días poderosos. Y si usted ha leído la palabra del Señor y ha leído esa parte de lo que es el ayuno de Daniel y el libro de Daniel, mire, usted se va a dar cuenta que eso es poderosísimo. Así que quédese ahí conectado, que usted va a recibir palabra en este día. Amén. Y si usted nunca ha realizado un ayuno es una abstinencia. En este caso, estamos ayunando según las instrucciones o lo aprendido a través del libro de Daniel en las Sagradas Escrituras. Y este ayuno no es demasiado complicado, es simplemente un retiro personal donde nosotros sacrificamos ciertas preferencias alimentarias o recreativas, ¿verdad? Es un sacrificio. Dejamos de hacer ciertas cosas para utilizar ese tiempo a través de esa disciplina para acercarnos más al Señor, a través de la oración y de esa abstinencia, ¿correcto? Correcto. A veces las personas se lo complican tanto y lo tratan de hacer de una manera tan rigurosa. Mire, un ayuno puede ser algo que usted sacrifique, que usted realmente le gusta hacer constantemente. Si usted sacrifica eso para dárselo al Señor, el tiempo el cual usted está sacrificando, mire, eso es un ayuno también. Correcto. Así que depende de sus necesidades, sus condiciones físicas o sus recomendaciones médicas. Usted individualmente debe saber hasta dónde puede extender su selección de abstinencia, ya sea de alimentos o de actividades. En nuestro caso, el ayuno congregacional es a través de una selección de alimentos particulares, que no tengan preservativos, esa base de semillas, de granos. Es una comida pues más limpia y adicional a eso,
nuestro tiempo de oración, aunque el tiempo de oración siempre está presente en la vida de cada cristiano, nos acercamos más al Señor, dedicamos un tiempo mucho mayor a la oración durante 21 días, haciendo referencia a ese ayuno que realizó Daniel en las Sagradas Escrituras. Es correcto, y recuerde que, mire, usted puede estar haciendo un ayuno, pero si usted no incluye la lectura de la palabra, si usted no incluye la oración, usted lo que está haciendo es una dieta. Así que incluya la palabra, incluya la oración, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Daniel cuando él estuvo haciendo el ayuno. Es bien importante que como cristianos nos adentremos más en lo que es la búsqueda del Señor, y eso fue lo que hizo Daniel. Así que incluya la oración, incluya la lectura de la palabra, porque eso, mire, eso va a traer bendición a su vida, y mientras más nos conectamos con el Señor, mire, más afinados vamos a estar nosotros espiritualmente. Claro, y una de las áreas más hermosas del ayuno de Daniel o de cualquier momento en la vida donde ayunamos y oramos es entender que nosotros hacemos restricciones de cosas que nos dan placer, ciertos alimentos que preferimos, que nos encantan, no los consumimos, pero dentro del retiro espiritual y ese tiempo de consagración y de santidad, aprendemos a esperar en Dios. Aprendemos a encontrar placer en hablar y en tener, con Dios y en tener comunión con Él. Y esa sería la experiencia más poderosa que realizamos y experimentamos a través del ayuno de Daniel, es la cercanía al Señor y cómo podemos sentir su presencia de una forma íntima, selectiva, especializada, porque estamos dedicados a Él. Hay veces en nuestro diario vivir, cuando nos estamos ayunando, hacemos tantas cosas, escuchamos música, vemos televisión, ¿verdad? Vemos YouTube, hacemos muchas cosas con nuestro día y nos queda menos tiempo para dedicárselo al Señor, pero cuando estamos ayunando de ciertas preferencias, tenemos tiempo adicional en nuestro ayuno para ponernos en comunión con Él. Es correcto. ¿Cómo les puedo decir? Cuando nosotros realmente no estamos en ayuno, ¿verdad? El tiempo se nos esparce, ¿verdad? El tiempo se nos distribuye en una manera distinta, ¿verdad? Pero cuando realmente nos comprometemos y hacemos un ayuno, debemos estar conscientes de que ese tiempo que estamos dejando de lo que no vamos a hacer, lo debemos dedicar al Señor, ¿verdad? Porque aunque nuestra vida debe ser un ayuno constante para el Señor, porque nosotros realmente debemos dejar las cosas que realmente, el placer que nos trae a la carne, ¿verdad? Y tanto a la carne como también a lo que uno se come, ¿verdad? El manejo del tiempo y todas esas cosas. Las debemos dejar para estar más consagrados con nuestro Padre Celestial. Y de esa manera nosotros nos podemos conectar y podemos sentir y hacer que esa presencia del Señor esté en nuestra vida constantemente, ¿verdad? Y de hecho hay unas particularidades descritas en el ayuno de Daniel bíblico. Hay una forma específica en la que Daniel realizó su ayuno, ¿verdad? Pero nosotros no estamos para profundizar en una clase teológica. Es un discipulado donde queremos darle información sobre lo que estamos haciendo, cómo usted puede lograrlo y las razones por las cuales lo hacemos, ¿verdad? No queremos caer en juicio o en legalismo, donde las cosas tienen que ser cuadriculadas para que funcionen. No, el Señor nos da libre albedrío, nos da la oportunidad de decidir cómo queremos actuar conforme a Cristo, cómo queremos acercarnos a Él. Claro que hay unas cosas maravillosas, una ganancia muy buena cuando el sacrificio es mayor, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a enjuiciar y a decir, no, es que el ayuno de Daniel tiene que ser exclusivamente de esta manera, porque nadie puede decirle a usted cómo conducirse con el Señor. Nosotros podemos orientarlo, hacer recomendaciones sobre lo que es provechoso, pero toda duda profunda sobre intereses o distintos criterios teológicos usted los va a encontrar a través de las Sagradas Escrituras. Amén. Nosotros no estamos haciendo este discipulado hoy para profundizar en esas áreas. No, y mire, Daniel, cuando Daniel hizo su ayuno, mire, la intención estaba aquí en el corazón, y eso es lo que Dios está mirando, porque uno puede decir voy a ayunar, pero si la intención en el corazón no es la correcta, en vano está haciendo el ayuno, en vano.
el Señor mira lo que está en el corazón, y el sacrificio que se hace de corazón por las razones correctas, a Dios le va a agradar ese sacrificio, ¿verdad? Claro, lo va a Amén. recibir como una Como una ofrenda ofrenda. agradable y provechosa para Él, Amén. porque Dios no necesita que nosotros le ofrendemos sacrificio, ¿verdad? La salvación es a través de una decisión de fe, es una convicción y una confesión, aceptar a Jesucristo como Salvador, como Hijo de Dios y como parte de la Trinidad. Así que el sacrificio a través del ayuno y el tiempo que le dedicamos a la oración es provechoso no para Dios, sino para nosotros mismos. Amén. Y pues vamos a entrar entonces ahora a lo que tenemos aquí de la palabra del Señor en el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Qué te parece? Y quiero ir al libro de Daniel en el capítulo 10. Y precisamente quiero ir al capítulo 10, versículo 8, perdónenme. ¿Y por qué voy aquí? Porque esta es la visión de Daniel cuando él estaba junto al río. Y aquí es donde se le apareció el ángel a Daniel, ¿verdad? Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 10, versículo 4. Y dice, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, versículo 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, palabras bien importantes, a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Poderosa palabra del Señor. Aquí en esta porción de la palabra nos está hablando. Esa es la visión que tuvo Daniel cuando él estaba junto al río, ¿verdad? Que se le apareció el ángel. Mire, Daniel estaba en el ayuno, pero aquí nos dice en el versículo número 12, dice que él se le acercó y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que tú dispusiste tu corazón para buscar entendimiento y humillarte en la presencia del Señor, tus palabras fueron escuchadas. Qué poderosa palabra. Eso nos está diciendo que la intención que tenía Daniel en su corazón era la correcta por la cual él estaba haciendo ese ayuno. Él estaba tratando de buscar entendimiento de la palabra del Señor. Él había tenido unas visiones, ¿verdad? Y él quería buscar entendimiento, quería acercarse más a Dios, que Dios le diera sabiduría sobre esas visiones que él había tenido. Y por esa razón nos dice que las palabras de él fueron escuchadas desde que él tuvo esa intención en su corazón, desde que él se humilló y lo decidió así. Qué poderosa esa palabra, ¿verdad? Muy poderoso, porque generalmente en los ayunos se hace un listado. ¿Verdad? Y no está mal, porque uno tiene que ser específico con las peticiones de oración.
Al Señor hay que orarle específico porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Él conoce los anhelos de nuestro corazón, los anhelos que tenemos para la vida, los sueños, las metas. Y Él conoce lo que no decimos. Así que las oraciones siempre deben ser honestas, Amén. genuinas ante el Señor. Amén. Y si tenemos alguna necesidad, hacia quién más vamos a recurrir si no es a Dios mismo, que es nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Salvador. Así que nunca debemos temer de presentar peticiones y oraciones a Dios. Sin embargo, el propósito principal del ayuno de Daniel no es hacer un listado de peticiones, no es hacer un listado de requisitos. ¿Qué quiero lograr durante estos 21 días de ayuno en mi vida? Bueno, eso depende, ¿verdad? Eso depende, porque queremos lograr transformación y cambio, pero no es una lista materialista sobre cosas que tenemos necesidad, ¿verdad? Amén, amén. Mire, debemos tener cuidado, ¿no? Y como decía la pastora, no está mal en uno pedirle cosas al Señor, pero mire, la palabra del Señor nos dice que buscar el reino de Dios y su justicia y estas otras cosas vendrán por añadidura. Lo que nos quiere decir es que si nosotros nos dedicamos a buscar a nuestro Padre Celestial, que es el proveedor, el que tiene todos los recursos, Él se va a encargar de que todas las demás cosas sean añadidas a nuestra vida. Y mire, todas esas peticiones que a lo mejor tú puedes tener ahí en un listado, que tú abres, sacas el rollo, como sacaban en el Antiguo Testamento, sacaban el rollo y tienes un listado. Mira, todas esas cosas, mientras nosotros nos dediquemos a buscar al Señor y su justicia, el Señor va a contestar nuestras peticiones, porque eso es una promesa de la palabra del Señor. Pero en este caso, la disposición de Daniel fue buscar entendimiento y sabiduría en el Señor. Mientras más se acercaba Daniel a Dios, más el Señor le daba favor, más el Señor le daba gracia, porque si usted busca el libro de Daniel y usted sigue leyendo los capítulos en adelante, mire, Daniel era una persona que era dedicado al Señor. Usted puede ver 2 o 3 capítulos más adelante que cuando a Daniel lo iban a echar en el foso de los leones, era porque, mire, 3 veces al día él oraba a Dios, ¿verdad? Mire, y le voy a decir una cosa, cuando usted se hace un compromiso de usted meterse con el Señor, de usted serle fiel al Señor y tener una rutina diaria en sus hábitos con el Señor, el enemigo se levanta porque hubo personas dentro de lo que es donde está el reino, de donde estaba Babilonia, que eran los que trabajaban para el rey, que quisieron de hacer de Daniel como culpable por el decreto que había dicho el rey de que nadie se podía, de que si había alguien que estuviera adorando otro dios que no fuera el de Baal, entonces que iba a ser echado al foso de los leones. Pero ellos lo hicieron porque ellos querían que Daniel fuera involucrado ahí, que cayera ahí. Pero mire, aún así Daniel se mantuvo firme en sus oraciones con el Señor porque él sabía que su Dios de cualquier cosa lo iba a librar. Claro, y una de las cosas que resalta para mí en este momento sobre la personalidad de Daniel es su obediencia, su disciplina y su sumisión. Amén. A quien él escogió como creador, salvador y Dios, único Dios. Porque el pleito mayor de Daniel era no idolatrar, ¿verdad? Y no distraerse bajo las demandas de su cultura y el sistema político del momento. Y qué hermoso es saber que, reconociendo la presión que él experimentó en su vida, él no le falló a Dios. Amén. Y si lo traemos al tiempo presente, esa es nuestra lucha constante. Nosotros somos oprimidos en infinidad de oportunidades, oprimidos espiritualmente, ¿verdad? Oprimidos por situaciones no planeadas o no esperadas, oprimidos por personas que no necesariamente entienden, ¿verdad?, el propósito o el fin, ¿verdad?, de lo que realizamos cada día. Y no estamos hablando del pastor Josué Hernández y de mi persona, estamos hablando en términos generales. La opresión existe, la distracción existe, el ruido espiritual existe, las presiones socioculturales existen. Pero a través del ayuno y de la oración, como hizo Daniel, nosotros seremos capaces, con la ayuda de Dios, de ser fortalecidos para evitar
toda distracción y toda tentación y mantenernos firmes a pesar de la falta de entendimiento y de las opresiones. Amén, amén. Y mire, me gusta una cosa de Daniel, ¿verdad? Que él se humilló, ¿verdad? Y cuando dice aquí que él puso en su corazón buscar entendimiento y se humilló. Mire, humillarse cuesta, porque para uno humillarse, uno tiene, mire, que rendirse, uno tiene que ponerse de rodillas, uno deja lo que uno tiene como orgullo, uno deja las cosas que realmente uno se despoja de esas cosas para que entonces Dios tome control y se lleve toda gloria y se lleve toda honra y humillarse, mire lo que dice la palabra del Señor, y esto se encuentra en Crónicas, que habla sobre lo importante de humillarse, ¿verdad? Porque en Crónicas dice, si mi pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos y se arrepintiesen y se tornaren a mí, dice la palabra del Señor que Él sanaría la tierra. Pero dice, si mi pueblo se arrepintiere, se volviese a mí y se humillare. Hay que tener humillación. No podemos vivir una vida en pecado y pretender que Dios vaya a contestar nuestras oraciones. No podemos vivir una vida de pecado y entrar en un ayuno pensando que porque estoy ayunando ahora, pues Dios va a contestar mis oraciones. Mire, hay que arrepentirse. Lo mismo sucede cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Cuando tomamos esa Santa Cena, nosotros hacemos arrepentimiento, ¿verdad? Para que el Señor, pues mire, limpie nuestro corazón y nosotros podamos tomar esos alimentos con pureza y con santidad, ¿verdad? Pues así mismo el Señor quiere que nosotros nos humillemos para que Él pueda entonces responder a nuestras oraciones, porque Dios no va a responder cuando uno está en una vida en pecado. Dios no va a responder. Amén. Y a través del ayuno y de la oración, pastor, nosotros logramos rompimiento. Amén. Rompimiento espiritual sobre las cosas externas que nos están haciendo daño, que no podemos controlar. Rompimiento espiritual sobre las cosas que no hemos visto en nuestro ojo humano, pero que se está dando ciertas batallas, ¿verdad? Espirituales, y nosotros no tenemos ese discernimiento necesariamente para poder ver el mal y cuidarnos, ¿verdad? Pero ahí está Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, para cuidarnos. Y el ayuno y la oración nos acerca al entendimiento de esas batallas espirituales. Amén. Y aunque Dios llega a nuestro alcance al lugar donde estamos, en el momento en el que estamos, no tenemos que cambiar quiénes somos para recibir la salvación de Cristo, pero sí tenemos que cambiar quiénes somos y lograr transformación como agradecimiento a esa salvación. Amén. Hay dos cosas muy diferentes, ¿verdad, pastor? Una cosa es que el Señor nos salva como estamos y otra cosa es querernos quedar en la misma condición de pecado cuando ya Cristo nos encontró o cuando Amén. Ya nosotros encontramos a Jesucristo. Amén. Cuando nosotros decidimos por Jesucristo como Salvador personal, nosotros tenemos que tomar una decisión y es aceptarlo, confesarlo públicamente y luego buscar nuestro lugar de pecado para empezar a limpiarnos. Nosotros no podemos permanecer en Cristo y no tener cambio, no tener crecimiento, no mostrar frutos, porque eso también denota un problema de orgullo y de falta de humillación. No Amén. Podemos ser tan severos creyendo que la gracia, el poder y la misericordia del Señor nos alcanza y que nosotros vamos a continuar viviendo sin tener responsabilidad sobre la transformación en nuestras vidas, porque tenemos que ser modelos de la figura de Jesucristo. Amén. Si queremos que nuestras familias alcancen la bendición y la piedad de Dios. Amén. Eso es parte de la sumisión, entregar el pecado, luchar por la reconciliación, arrepentirnos de lo que está mal a través de las Sagradas Escrituras y luchar cada día por fortaleza para no pecar más. Amén, amén. Y mire, Daniel era una persona como usted y como yo. No es que Daniel tuviera poderes sobrenaturales, porque él era una persona como usted y como yo. Él pecaba también. No es que Daniel fuera un hombre sin pecado, él pecaba también. Pero la humillación es lo que trae el corazón de Dios a esa misericordia. La palabra del Señor dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
dice la palabra del Señor, mire, y usted pecó hoy, y usted pide perdón al Señor, mire, cuente y jure. Digo yo, como dicen por ahí, que mañana en la mañana se va a levantar y Dios no se va a acordar de nada. Miren, en ese momento Dios borró, hizo una cuenta nueva. Usted no se preocupe, arrepiéntase de corazón, humíllese y verá que el Señor obrará en su vida, verá que cuando usted se humilla y usted empiece a buscar más de la presencia del Señor, empiece a dejar cosas que a usted le gusta mucho hacer, pero las empieza a sacrificar y a dejar aparte para buscar más tiempo con el Señor en la oración y en la lectura de la palabra, y usted va a ver cómo su vida se va alineando. Usted quiere tener más discernimiento espiritual, busque más oración, ayuno y la palabra del Señor, y el Señor le va a dar más discernimiento espiritual también. Usted quiere que Dios le dé revelación, mire, póngase más a buscarla y a leer la palabra del Señor, y el Señor le va a dar más revelación. Dice la palabra del Señor que nosotros como creyentes, ya conociendo a Jesús, toda cosa que hagamos que sea consciente y sabemos que es pecado, mire, eso nos va a contar a nosotros y no es de mal. Amén. Amén, amén. Y eso es muy cierto, pastor. Y otra de las áreas que me llamó la atención de la figura de Daniel es que él no tuvo soberbia. Él se dejó llevar por el conocimiento pleno de quién era su Dios, ¿verdad? Y él no fue conveniente. Daniel no buscó lo que era conveniente para quedar bien y librarse del acoso, o librarse del juicio. Él no acomodó su vida con Dios, ¿verdad? O la palabra del Señor, él no la acomodó a la circunstancia. Él se mantuvo firme. Y eso me llega al corazón, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que emular eso de Daniel. Nosotros todos tenemos un background, ¿verdad? Cultural distinto, un trasfondo cultural distinto. Venimos de diferentes países. En el mismo Latinoamérica, ¿verdad? Hay tanta diversidad. No solamente hablemos de los que están, los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, de los europeos o diferentes continentes. No, es que dentro de una misma zona geográfica ya hay diversidad y hay diferentes reglas y sistemas de gobierno, diferentes expectativas sociales, pero ninguna de esas cosas hizo que Daniel se acomodara a lo que era conveniente. Él sufrió, él se arriesgó su vida por su fe en Cristo. Él no acomodó la palabra de Dios a su necesidad del momento. Él acomodó su necesidad del momento a la palabra de Dios. Amén. Y mire si que se arriesgó, porque para decirle al jefe de los eunucos, mire, yo no voy a comer de esa comida, pruébanos por 10 días, danos legumbres y agua, y nosotros, y vas a ver cómo vamos a estar después de esos 10 días. Mire, para uno decirle eso, tiene que ser valiente, ¿verdad? Y tiene que arriesgarse, porque estando bajo el gobierno y dominio de otro imperio, de otro rey, uno hacer eso, tiene que ser uno arriesgado en eso, pero hay que ser bien valiente, pero también uno debe conocer a su Dios, ¿verdad? Porque él conocía a su Dios y él sabía que su Dios lo iba a proteger por la obediencia que él tenía hacia él, ¿verdad? Claro, pastor, y eso es lo más importante. Cuando nos sometemos al Señor en humillación y nos apartamos para Él, profundizamos en nuestro conocimiento. Amén. Porque nosotros queremos conocer cuál es el Dios al que nosotros le servimos. Y cuando entendemos la grandeza de Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, nosotros vamos a tener esa seguridad de dar pasos de fe dentro de las situaciones más difíciles. Porque cuando todo está bien, cuando todo lo que hacemos y decimos se alinea al contexto sociocultural en el que vivimos, cuando es conveniente nos trae ganancia, ¿verdad? Particular, cuando nos ayuda a ampliar nuestros recursos humanos y, ¿verdad?, nos ayuda a alcanzar más en términos materiales, ¿verdad? Eso es un peligro. Eso es un peligro. Así es. Porque nos estamos agarrando todos nuestros sueños y nuestros planes y metas futuras, las estamos colocando en la humanidad. Amén. En las relaciones sociales. Pero cuando conocemos a través de las escrituras y el estudio de la palabra la personalidad de nuestro Dios,
entendemos que podemos dejar de lado todo lo que es conveniente y hacer lo que sea la voluntad absoluta del Señor, porque en Dios siempre va a haber ganancia y no pérdida. En Dios siempre hay ganancia y nunca vas a tener pérdida. Dice la palabra del Señor que el morir en Cristo es ganancia. Hasta el morir en Cristo es ganancia. Así que mire, cuando nosotros muramos tenemos la ganancia del cielo, así que y una vida eterna. Así que gracias a Dios por eso. Me agrada mucho que la humillación de Daniel, ¿verdad? Le trajo contestación a su oración desde el momento que él lo decidió así. Porque mire, no fueron las palabras de Daniel lo que le trajo a él la respuesta a las oraciones, no fue la palabra de él, fue la humillación y la intención que ya él tenía en el corazón, porque dice ahí que desde el primer momento que él lo decidió así en su corazón, buscar entendimiento y humillarse, ya la palabra había sido escuchada. Él no la había, él ni la habló, él tuvo la intención en su corazón, ¿verdad? Y ya había sido escuchada la palabra. Y ahí fue, y desde ese momento fue esa oración contestada antes de que Daniel la dijera, y el ángel fue enviado. Lo que sucede es que tardó un poquito porque se encontró en una batalla con el rey de Persia. Y a veces nos sucede así a nosotros, ¿verdad? Que a veces estamos ahí, ¿verdad? Orando y orando y ayunamos y oramos y ayunamos y oramos y todavía no vemos la contestación, ¿verdad? A esa oración. Pero mire, pasa como le pasó a Daniel. Mire, Dios ya tiene la respuesta ahí, pero hay una batalla que se está librando para que esa contestación a esa oración pueda llegar. Así que usted manténgase firme, porque a veces sucede también que porque no vemos la contestación nos rendimos. Y mire, y quién sabe que a lo mejor nos rendimos, mire, 1, 2, 3 días antes de que viniera la contestación. Si nosotros supiéramos cuándo viene la contestación, tú te hubieses rendido, hubiese a lo mejor durado un poquito más. Correcto. Amén. Pero el Señor no siempre deja saber cuándo las cosas van a acontecer. Y es porque es provechoso para nosotros mismos no rendirnos, pastor. Así y en una de esas áreas de la personalidad de Daniel, me llama la atención precisamente, usted tocó el tema de no tener orgullo y saberse someter, ¿verdad? Entrar en esa humillación. Y es porque nosotros como cristianos tenemos una lucha constante contra la soberbia en nosotros mismos. Y el conocimiento del Señor es tan extenso que nos faltarían los días en la vida para conocer la complejidad de la figura de Dios y su Santa Trinidad. Pero la tendencia a ser soberbios la podemos identificar cuando creemos que tenemos todo el conocimiento. Cuando nos creemos entendidos en unas áreas que somos especialistas en los misterios divinos, ahí es la manera más sencilla y más rápida de usted poder identificar la soberbia en su vida. Nosotros no tenemos todo entendido. Nosotros no podemos entender completamente una persona. Solamente los ojos piadosos de Dios pueden llegar a alcanzar la parte más íntima, oscura y escondida de un ser humano. A veces nosotros no sabemos someternos en humillación, pero tampoco tenemos la piedad de entender los procesos de las personas, ¿verdad?, que nos rodean. El día en que usted entienda que lo entendió todo sobre una persona o una situación, usted está en peligro de la soberbia. Y cuando hay soberbia, es muy, muy difícil podernos centrar en esa figura de humillación que es tan necesaria durante el ayuno, la oración y la intimidad con Dios, como nos ha enseñado nuestro pastor. Mire, y de verdad que esta historia de Daniel es una historia tremenda. Yo exhorto a que, mire, vaya la palabra del Señor. Si usted cree que ya se conoce la historia de Daniel de principio a fin, mire, vaya nuevamente. Mire, en ocasiones, lo que uno cree que ya uno sabe porque ya ha estudiado ese libro, el Señor le trae una revelación nueva de esa misma palabra que ya usted ha leído, mire, tantas veces, pero el Señor le puede traer una revelación fresca y nueva, porque es que, mire, nosotros somos una cosita así chiquita, nuestro Dios es grande y tan inmenso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿verdad? Nosotros no vamos a llegar a comprender la anchura del amor de Dios hacia nosotros y el entendimiento de Dios, pero mire, si nos sometemos a nuestro Dios, Él va a
Él va a darnos entendimiento, ¿verdad? Y nos va a dar sabiduría y nos va a dar revelación a través de su palabra. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y dejar que el Padre Celestial nos guíe, que Él nos dirija en el caminar, porque dice la palabra que lámpara es a sus pies mi palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? En ese caminar con Cristo, ¿verdad? Que no es un camino fácil, porque no lo vamos a pintar que es un camino fácil, porque la puerta no es ancha, es angosta, ¿verdad? Y solo unos pocos pueden pasar por ella. Algo que me viene a la mente también, hay una parte en la palabra que dice la palabra del Señor que es más fácil que un camello pase por la aguja ¿verdad? Por el ojo de una aguja, que no recuerdo la otra parte, que un rico llega al reino de los cielos, ¿verdad? Pues mire, él no está hablando de una aguja, de un hilo de coser. Él no está hablando de una aguja, de un hilo de coser. Que a veces muchos piensan que, mira, que es el ojo de una aguja, de un hilo de coser. Que a eso uno le da trabajo pasar ese hilo por ahí, ¿verdad? No, mire, él está hablando del ojo. En el Antiguo Testamento, las entradas de los imperios o de las ciudades tenían una parte de entrada que no era ancha, que era angosta, y en eso se conoce como el ojo de la aguja, porque ahí era que pasaban y a veces por ahí metían los camellos, y mire, y el camello se tenía que doblar sus patas para entonces poder pasar, y esa parte de arriba también, la joroba pasar también. Mire, y dice la palabra del Señor que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al cielo. Mire, es porque la vida del cristiano no es una vida fácil, ¿verdad? No, pero la podemos llevar con la palabra del Señor, porque el Señor no nos deja solo. El Señor nos ha dado su palabra para que nosotros, mire, caminemos junto con Él. Él extiende su mano. Mire, como cuando un padre lleva a su hijo de su mano y se va al parque o se va a caminar con su hijo, así te lleva el Señor de la mano, caminando. Lo que pasa es que a veces nosotros somos tan traviesos y nos queremos, mire, soltar de la mano del Señor. Somos demasiado independientes para algunas cosas y dependientes para otras que no deberíamos ser tan dependientes, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor nos trae nueva revelación. Cada día las misericordias son nuevas en el Señor. Amén. Y es que cada día tenemos una nueva oportunidad de despertar, darle gracias a Dios por la vida y por ese día y decir, Dios mío, acércame más a ti, dame fortaleza para no cometer los pecados del pasado y para tener una vida conforme a tu palabra y que sea agradable para el Señor, ¿verdad? Así que el ayuno y la oración a través de la figura de Daniel es un proceso hermoso que nosotros emulamos porque hay fórmulas de éxito. Y nosotros debemos toda la vida emular las cosas exitosas para que nos den el mismo resultado, ¿verdad? Amén. Lo que es efectivo, lo que es bueno, lo que está probado, no se cambia. No se cambia. No se enjuicia. No. Así que nosotros no tenemos que cambiarle nada a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender que Dios ya nos dio la fórmula de éxito en la vida y que nosotros debemos ser conquistadores y creer que con Cristo todo lo tenemos posible, como dice, ¿verdad? Amén. Filipenses, todo es posible con el Señor, pero sin embargo, tenemos que reconocer que estos momentos de ayuno, de oración, de cercanía e intimidad con el Señor son necesarios para alcanzar próximos niveles en Cristo. Amén. Y cuando decimos próximos niveles en Cristo, es próximos niveles de beneficio para nosotros mismos, porque mientras mejores seamos nosotros como cristianos, mejores seamos como seres humanos, más provechoso va a ser nuestra vida hacia las personas que nos rodean, más efectivos vamos a ser en nuestras comunidades, en nuestro trabajo y sobre todo en nuestro núcleo familiar. Hay una cosa que todo el mundo desea alcanzar y es la felicidad y el gozo a su plenitud, ¿verdad? Amén. Así que de nada vale que estemos demasiado ocupados, impactando comunidades, llenos de una agenda que no para las actividades y los eventos, comunitarios o religiosos. Mira que no dije cristianos, pastor, dije comunitarios y religiosos, envueltos en tantas actividades, pero cuando llega el momento de llegar al núcleo del hogar y a las paredes de lo secreto, hay un espacio sin llenar. Hay un hueco que está ahí latente y hay heridas que no han sanado.
porque nosotros tenemos que empezar a trabajar de adentro hacia afuera. El ayuno y la oración constante nos ayudan a romper con esa falsedad. Nosotros tenemos que limpiarnos y purificarnos primero, porque la verdad de nuestro ser se mantiene a largo plazo si somos reales, si somos íntegros, si somos honestos con nosotros mismos. Tenemos que cultivar nuestra relación con Dios para que cuando vayamos a impactar, nosotros podamos ser permanentes en esa figura que emulamos cada día como cristianos, que es la figura de Jesucristo. Amén. Y mire, y si usted está preguntándose, pero ¿y por qué nosotros tenemos que ayunar? Pero yo le digo a usted, pero si Jesucristo ayunó por 40 días, que ayunemos nosotros 10, 21 días, no es nada. Jesucristo ayunó 40 días que estuvo en el desierto. Solamente no comió nada, ¿verdad? Agua probablemente. Mire, imagínese usted, y dice que sudó gotas de sangre allá en el desierto. Mire, y que cuando terminó esos 40 días, ahí vino Satanás a querer tentarlo, pero cuando vino a querer tentarlo, pensando que estaba más débil, es cuando Jesucristo estaba más fuerte, porque el ayuno, el compromiso de meterse más con su Padre Celestial, lo que trajo fue fuerza espiritual a él, fuerza humana a él, para que él pudiera vencer esa tentación que Satanás vino a traerle. Amén. Amén, pastor, así es. Qué maravilloso saber que tenemos herramientas de purificación que nos ayudan a vivir mejor, porque de eso se trata. Dios quiere que usted tenga transformación en su vida, que viva mejor, que viva con gozo. Y sí, es un sacrificio cuando uno no hace lo que le place. Eso es un sacrificio. Hay sacrificios que duelen más que otros, pero no hay duda de que el resultado final es una grande bendición sellada por la misma mano de Dios. Amén. Y nosotros no tenemos que ser tan sabios y tan profundos en el entendimiento, ¿verdad? Ni tan religiosos en decir, esto que dijeron lo dijeron bien, o esto como lo dijeron mal. Usted proceda con cautela, enfocando su mirada solamente en Cristo. Todos nosotros tenemos una visión distinta de la vida. Podemos experimentar a la misma hora y en el mismo lugar, tener la misma experiencia de vida, pero tener una interpretación diferente. Usted vaya directamente a las Sagradas Escrituras. Si tiene duda del cómo y el cuándo, vaya a la Biblia, ¿verdad? No se quede meramente con recomendaciones de personas que son cristocéntricas. No. El Señor le da entendimiento directo a usted. Esto no es exclusivo solo para nosotros. Y bien importante, nosotros no tenemos que entenderlo todo para ser obedientes y entrar en humillación. Ese es el reto más grande de nuestra humanidad. Es que nosotros queremos entender siempre el porqué de las cosas antes de accionar. Pero la fe no se trata de eso. La humillación y la humildad se trata de que aún en aquellas áreas donde nosotros no tenemos total entendimiento, se las entregamos al Señor, que Él llena todos los espacios, y sin nosotros saberlo o entenderlo, así llega la lluvia de bendición temprana y tardía sobre nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y de todas nuestras generaciones, porque así de grande es nuestro Dios y su amor, que nos alcanza a nosotros por nuestro sacrificio para buscar santidad con Cristo, pero también alcanza a todas las personas que amamos. Amén, amén. Y si usted se estará preguntando, wow, ¿podré yo hacer ese ayuno de Daniel? ¿Podré yo privarme de estar sin comer lo que me gusta por 21 días? Mire, si usted no puede hacerlo por 21 días, pues mire, empiece con un poco de días menos y si puede dar otras cosas, de dejar de hacer otras cosas que usted entienda que se le puede hacer más fácil, empiece poco a poco, porque esto no se trata tampoco de uno hacerse ¿cómo se dice por ahí? Darse latigazos uno mismo. Porque uno nunca sea tan y tan difícil que jamás lo vuelva a hacer. También. Vamos progresivamente, dése la oportunidad, inténtenlo. Nosotros vamos por el día 10. Pues mira, no se ha perdido nada. Todavía hoy es un buen día para comenzar el ayuno de Daniel. Claro que el ayuno lo puedes realizar en cualquier momento de su vida. Lo puedes realizar para darle gracias al Señor, para buscar intimidad con Dios, para entender más la divinidad y la figura de la Trinidad, ¿verdad? Para lograr cosas importantes en su vida, para lograr rompimiento, protección. Si usted desea pedirle, someta esas peticiones de oración al Señor a través del ayuno, hágalo, sea libre, no sea religioso, sea amoroso. Amén, amén.
Así que con esto yo creo que podemos darle conclusión a lo que es este estudio de la palabra del Señor. Espero que haya sido de mucho agrado para ustedes. Aquí estamos para servirle. La iglesia Camino Vivo Aceite Fresco aquí en Carolina del Sur. Estamos con las puertas abiertas. De verdad que los vamos a recibir con unos brazos amorosos. Y mire, con la mano del Señor aquí vamos en victoria, en pie de lucha, porque mire, largo camino nos resta y la gloria que viene es grande. Amén. Y el Señor no quiere que usted haga vida cristiana solo. Al Señor le gusta el sentido de pertenencia. Es importante vivir en comunidad. Si usted no tiene una iglesia a la cual asista, aquí hay un espacio reservado para usted. Déjese de recibir, ¿verdad? Deje de recibir amor de parte de nosotros. Déjese amar, es lo que quería decir. Déjese amar, déjese una nueva oportunidad. Si usted ha tenido alguna experiencia anterior, alguien le ha fallado, borrón y cuenta nueva. Esta es una nueva oportunidad de seguir entrando en las profundidades del Señor y tener una vida amorosa y piadosa en la comunidad de Cristo. Amén. Así que hasta luego y bendiciones. Bendiciones. Los esperamos el próximo sábado a las 5:30 de la tarde en nuestro servicio congregacional, cada sábado y cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Bendiciones. Hasta luego.